Y leo, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Hoy Pablo, hermano, le instruye cómo vivir una vida fructífera. Produzca, crezca, robustezca, agradezca. Produzca, crezca, robustezca, agradezca. Este es el plan para una vida fructífera. Produzca, llevando fruto en toda obra, andando como es digno del Señor, agradándole en todo. Versículo 10. Crezca en el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Robustezca conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y toda longanimidad. Agradezca, porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Versículo 12. Porque nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Versículo 13. Y porque nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Este es un pasaje maravilloso de las Escrituras, donde el apóstol Pablo sigue orando a Dios e intercediendo por la vida de estos amados creyentes colosenses. Y conforme él se asegura que estos creyentes que recibieron el evangelio verdadero de labios de Epafras, él se asegura de que no abandonen ese evangelio, esa verdad que les ha sido revelada acerca de Cristo. Al mismo tiempo, también está delineando para ellos lo que deben hacer para afianzarse en esa verdad. Pablo les está instando a seguir avanzando en su caminar y crecimiento personal de la persona y la obra de Cristo, para que al conocer más acerca del Señor, de su Salvador, desestimen las mentiras enseñadas por los falsos maestros de Colosas. Hermanos, el proceso de aprender de Cristo es un proceso interminable, que no cesará hasta que arribemos a la perfección juntamente con Él, sea a través de morir en el Señor o a través del arrebatamiento. Y aun cuando estemos en la eternidad, vamos a estar constantemente aprendiendo del Señor. Entonces, no debemos bajar los brazos, debemos seguir siempre esforzándonos por incrementar nuestro conocimiento de Cristo, porque eso nos ayuda a vivir una vida fructífera. Y eso es lo que Pablo está comunicando en esta sección. Así que este pasaje nos muestra 4 acciones que todo cristiano que desea vivir una vida fructífera debe aplicar. Esto lo alentará a usted ¿a qué? A que se esfuerce a vivir una vida fructífera para la gloria de Dios. Hemos sido creados para la gloria de Dios. Únicamente y solamente encontramos satisfacción en lo que sea que hagamos si vivimos y lo hacemos para la gloria de Dios. Y la primera de esas acciones que Pablo nos muestra aquí en el versículo 10 es produzca. ¿Qué es lo que un creyente determinado a vivir en una manera que agrada a Dios debe producir? ¿Qué es eso? Bueno, Pablo nos lo muestra ahí en el versículo 10, dando fruto en toda buena obra. Notemos que lo que los creyentes están llamados a hacer es lo que el Evangelio de Cristo ya inició en ellos. Esto ya fue iniciado por Dios cuando ustedes creyeron el Evangelio. El versículo 6, si miran un poco más atrás, nos dice que alrededor de todo el mundo y en Colosas, esta misma palabra poderosa del Evangelio está constantemente produciendo fruto. Y es lo mismo la vida de ustedes. Una de las cosas que podemos inferir de la manera que Pablo lo presenta aquí es que el Evangelio
está alcanzando almas con el mensaje de salvación, y ese es el mismo fruto que todo cristiano también debe producir: ir a ser discípulos. Un cristiano que vive una vida fructífera participa del evangelismo y el discipulado. Esa es una actividad que todo cristiano que produce fruto va a estar desarrollando constantemente, que es evangelizar a otros. Pero algo que se espera que el cristiano produzca, o que el cristiano se ponga en una posición de que Dios produzca en él, es conformidad a Cristo, el parecido a Cristo, lo que llamamos santificación. Porque parte de las buenas obras que el cristiano vive para tener una vida fructífera es producir justamente lo que es la antítesis, lo contrario de lo que era su vida anterior. Antes vivía para el pecado, ahora vive para la santidad. Así como en el 1:21, si usted mira esos colosenses, Pablo los describe de esta manera: alejados, de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Esto era el antes, pero luego vemos que estos mismos hombres y mujeres estaban abocados a vivir vidas agradables a Dios. Esto es el después. Y es lo mismo con nosotros. Usted puede mirar hacia atrás y ver su vida de pecado, pero ahora también puede ver la transformación que Dios ha hecho en su vida. Este es el contraste del Evangelio, el contraste entre la vida vieja y la vida nueva. Aquellos que en un tiempo se complacían en las cosas malas, como la fornicación, la impureza y todo tipo de pasiones y avaricias, ahora se complacen con vivir como escogidos de Dios. Este es el cambio dramático producido por el Evangelio de Cristo. Todo cristiano que desea complacer al Señor en todo debe mirar que produzca buenas obras. Como les comentaba, este pasaje, estos versículos que estamos viendo, nos muestra 4 acciones que todo cristiano que desea vivir una vida fructífera debe aplicar. Y esto le alentará a usted ¿a qué? A que se esfuerce a vivir una vida fructífera para la gloria de Dios. Y este es el punto 1, fue cortito como patada de chancho. Y el punto 2 es: crezca, crezca. El cristiano tiene que estar constantemente creciendo. ¿Y qué dice el versículo 10? Creciendo en el conocimiento de Dios. Y la segunda acción que todo cristiano debe procurar es estar constantemente creciendo. Nuestro segundo punto es: crezca. Vimos el primero y ahora este es el segundo: crezca. Pablo intercedía porque estos creyentes estuvieran constantemente creciendo. ¿Por qué? Porque él sabía que un cristiano en constante crecimiento no es presa fácil de los falsos maestros. Hermanos, la vida cristiana en un sentido se parece, ¿sabe qué? ¿Vio las manadas cuando están apacentándose en la sabana, en el África? Y están todos ahí juntos, y donde todo tipo de enemigos están acechándolo. Y sobre todo, lo acechan ¿a quién? A los más débiles de la manada. Ahora, la pasividad o la inactividad, la falta de movimiento, es lo que expone a la manada. La manada tiene que estar moviéndose de un lado al otro. Paran para comer y se mueven. Y sobre todo, tienen que tener cuidado de quiénes, de los más débiles. La inactividad, el estar paralizado, el estar sin crecer, trae ser presa fácil de los falsos maestros. Y los colosenses habían dejado de crecer en su conocimiento de Cristo. Y esto le abrió la posibilidad a aquellos que estaban ofreciéndoles justamente un conocimiento más superficial acerca de Cristo. Conocimiento que era aparentemente más valioso porque decía venir revestido de sabiduría, revelación espiritual y mucho conocimiento. Pero ellos, por su inactividad, por su pasividad, por dejar de crecer, habían abierto las puertas y dado la posibilidad a estos falsos maestros. Como diríamos en colombiano, dieron papaya.
Para Colombia va eso. Pero Pablo contraataca ese error al mostrarle a los colosenses que lo que un cristiano saludable que quiere vivir para la gloria de Dios debe hacer. ¿Y esto qué es? Poseer un conocimiento pleno acerca de Cristo. Y ese conocimiento pleno acerca de Cristo proviene de Dios, no proviene de los hombres. El conocimiento pleno que Dios brinda se observa ¿en qué? En vidas transformadas por el Evangelio. Se ve claramente en eso, en las buenas obras que son producidas como resultado de la enseñanza, del comprendimiento, del entendimiento nuevo que ahora tiene esa persona acerca de la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, produzca buenas obras, produzca y crezca, produzca y crezca. Evangelice y aplique el Evangelio a su vida diariamente. Crezca en el conocimiento pleno de su Señor Jesucristo. Manténgase en movimiento. Así como era el deseo de Pablo para los colosenses, para esta congregación, es mi deseo también para este ministerio hispano. Y es mi deseo y mi intercesión a Dios de que los frutos de las buenas obras de esta congregación sean manifiestos en gran abundancia en sus vidas. Que eso se vea, que sea palpable, dado que, ¿por qué espero eso? Porque las buenas semillas del Evangelio han sido implantadas en usted. Han sido plantadas en ustedes, entonces se espera que al mismo tiempo ustedes crezcan y ahonden más y más y más y más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, les aliento a que continúen en acción, a que se muevan, a que no dejen de crecer, a que se presenten delante de Dios, leyendo la palabra, meditando en la palabra, para que Dios los conforme al parecido con Cristo, para poder justamente vivir vidas fructíferas para la gloria de Dios. Crecer, así como creer, es verdad que uno presenta y ofrece el Evangelio, pero el Evangelio y el creerlo no es opción, no es optativo. El que no cree tiene castigo eterno en el infierno. No es optativo, y de la misma manera para el cristiano crecer no es optativo. Crecer es sinónimo de mantener una vida espiritual que vibrante, una vida espiritual que está encendida, una vida de constante crecimiento. Evita justamente caer en la frialdad, evita caer en la apatía que muchas veces se apodera de la vida de los cristianos y las iglesias. Pero hay esperanza. Si usted está ahí, Dios, si usted es nacido de Dios, el Espíritu Santo de Dios mora en usted. La palabra de Dios ya está activa en usted. Ahora, falta de crecimiento en la vida de un cristiano produce justamente ministros que adormecen a la congregación con sus predicaciones. Y la verdad, Dios me salve de esa tragedia. No quiero nunca escuchar que estoy ahí, porque si mi vida no es vibrante en el Señor, no importa lo que comparta, obviamente Dios va a honrar su palabra, pero que mi ministerio sea hecho de una manera que está constantemente creciendo para poder darles comida fresca a ustedes. Dios nos ayude a todos a vivificar nuestras vidas cada día para evitar la apatía espiritual, para evitar la decadencia espiritual, para que no estemos estancados de una manera que obstaculice el avance del Evangelio. A todos nos encanta ir a nadar a una pileta de natación, ¿no es cierto? Tenemos un parque muy grande aquí cerca, nos encanta eso. Ahora, nos encanta cuando el agua está clara, está cuidada, está limpia, ¿no? Pero todos sabemos, y si no lo sabe, esté prevenido, de que cuando el agua está estancada, puede exponerle a usted a graves riesgos de salud. Entonces, el agua estancada se convierte en un caldo de cultivo para parásitos, moho, bacterias, todo tipo de cosas que vemos si justamente el agua está estancada. Y si somos agua estancada,
los mosquitos se reproducen en esta agua sucia que somos ahora, y no solamente nos apestan a nosotros, apestamos a todo el mundo, y nos convertimos en portadores de enfermedades espirituales como la apatía. Empezamos a estar desconformes, empezamos a hablar de maneras que no edifican a la congregación. Entonces, no seamos aguas estancadas, seamos aguas limpias, puras. Si somos agua sucia, agua estancada, en vez de ofrecer solaz y relajación, y en un momento de recreación, refrigerio, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar contagiando malaria espiritual. Vamos a estar contagiando el virus del Zika espiritual y el virus del Nilo occidental espirituales a aquellos que entran en contacto con nosotros. ¿Por qué? Si podemos vivir una vida fructífera. Seamos aguas limpias, seamos aguas puras que no han parado de ser limpiadas. Seamos un arroyo refrescante para aquellos que vienen a nosotros. Seamos un arroyo de aguas que corren frescas y llenas de vida. Seamos un reflejo de nuestro Señor Jesucristo, que es agua viva para nosotros. Como dice que aquel que tiene a Cristo en su interior, ¿qué dice? De su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. Esa es la vida del cristiano, el constante crecimiento. Hay movimiento, hay acción, hay entusiasmo, hay interés, hay pasión. Si usted no está entusiasmado por Cristo, pídale perdón. Dios le va a perdonar. Primera de Juan 1:9. Si está pecando con la apatía, pídale que le ayude. Sea agua viva, agua fresca. Una vida cristiana vivida para la gloria de Dios, una vida cristiana vivida para agradar a Dios en todo, es lo opuesto a la apatía, es lo opuesto al desinterés. La falta de interés, la apatía, la falta de pasión conduce ¿qué? A la superficialidad. Y la superficialidad conduce al error, porque la persona ha dejado de crecer, no le interesa aprender. Crezca para vivir una vida fructífera, crezca, produzca, crezca y ahora robustezca. Hermanos, si quiere vivir una vida fructífera, entonces produzca, crezca, robustezca o fortalezca su vida para que justamente se robustezca. ¿Qué tiene que hacer? Vamos a seguir viendo, porque este pasaje, estos versículos que estamos considerando hoy, nos muestran 4 acciones que todo cristiano que desea vivir una vida fructífera debe aplicar. Esto lo alentará a usted a que se esfuerce a vivir una vida fructífera para la gloria de Dios. Y podemos decir también que cuando dejamos de esforzarnos para vivir vidas fructíferas para la obra de Dios, gloria de Dios, es porque por ahí estamos viviendo para nosotros. Y por eso sí caemos en desaliento. Porque hay pocas cosas que nos alientan si miramos a nosotros mismos y complacernos a nosotros mismos. Pero si miramos al glorioso Cristo, aquel que vino a la cruz por usted, aquel que lo está llevando a una eternidad de gloria, de paz, de solaz, merece lo mejor de usted. Así que robustezca. La tercera de esas acciones es que usted robustezca, que usted se fortalezca. ¿Cómo? Lea conmigo. Fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. ¿Para qué necesita estar fortalecido? Bueno, ahí se lo dice, para obtener toda perseverancia y paciencia. Perseverancia en las cosas que Dios ya le ha revelado. Usted ya aprendió el Evangelio. Perseverancia en la verdad, como dice Pablo en el 2:6, ¿no? De ahí de Colosenses. Él dice esto: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Usted ya creció en Cristo, ya creyó en Cristo, ahora crezca en Cristo. Ahora produzca para Cristo, ahora robustézcase en Cristo. ¿Cómo debemos andar en Él? Dice ahí: firmemente arraigados y edificados en Él, confirmados en su fe,
tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Eso está en el 2:7. Pero como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. Que usted se fortalezca no se requiere que vaya al gimnasio o que empiece una dieta de anabólicos. No es lo que tiene que hacer. Fortalecidos con todo poder es la única manera en que la vida cristiana agradable a Dios puede ser alcanzada. Aquí es cuando se ve quién es quién, ¿no? Porque los falsos maestros habían bajado los estándares. ¿Por qué? Porque obviamente ellos no podían vivir las cosas que Dios demandaba. Dios demanda perfección. Entonces era imposible para ellos cosas que son requeridas de los cristianos verdaderos, quienes están revestidos con poder espiritual por el Espíritu Santo de Dios morando en ellos. Y si bien nosotros no alcanzamos la perfección en esta vida, luchamos para ser obedientes a Dios, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios ayudándonos a hacer eso, demandando que hagamos eso. Pero estos falsos maestros en Colosas carecían del poder divino y eso hacía que su esfuerzo humano y su religión superficial y estéril quedaran en evidencia. Ellos establecían normas que los colosenses estaban tratando de justamente escuchar. Es increíble lo que estaba pasando. Estos falsos maestros vinieron a esta congregación y ellos, colosenses, estaban escuchándolos y estaban por empezar a aceptar normas, ideas, filosofías de hombres y dejando a un lado la verdad que habían recibido de parte de Cristo. Pero obviamente nadie que vive sin la fuerza del Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo trabajando en ellos, puede justamente vivir una vida que agrade a Dios. Y es exactamente lo mismo con nosotros. Entonces, al menos que caminemos con Cristo, al menos que hayamos sido nacidos del Espíritu Santo de Dios, regenerados espiritualmente por el Espíritu de Dios, nunca vamos a poder vivir una vida que le agrade a Dios en todas las cosas. Y de nuevo, no estoy hablando de que vamos a alcanzar la perfección, pero sí de que vamos a vivir vidas intencionalmente buscando conformidad con Cristo, odiando el pecado, deseando justamente que Dios cambie nuestros deseos, las cosas que amamos y deseamos, para amar las cosas que Él ama y las cosas que desea Él. Al menos que una persona esté revestida con el poder que proviene de Dios, no podrá haber justamente una vida fructífera. Sin el Espíritu Santo, nadie va a poder producir esto. Las buenas obras no va a poder producir justamente la santificación en la vida que Dios pide. Entonces, debemos ser ¿qué? Lo primero que se espera para que hayan esas buenas obras y para que haya santificación es que la persona sea un cristiano ¿qué? Verdadero. Para que también justamente pueda tener comunión con Dios y con la familia de Dios. Ahora, esto no quiere decir, hay gente que se puede conformar, por ejemplo, o hacer cosas externamente, pero inmediatamente queda en evidencia, ¿no? ¿Por qué? Porque uno puede hacer evangelismo, puede hacer cualquier tipo de visita en un hospital, y eso que es algo externo que uno hace no necesariamente está diciendo o nos está dando la pauta que esa persona es una persona verdaderamente cristiana. Recuerden las palabras del Señor en Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Pero qué les dirá el Señor? Oh, gracias, qué bueno que me ayudaste a recoger a mis ovejas desparramadas por el mundo. Qué bueno que sos. No, Él les dirá, jamás los conocí. Apartaos de mí, ustedes que practican iniquidad. Entonces, una persona puede hacer cosas externamente para Dios, pero estamos hablando acá que si no está nacida del Espíritu de Dios, regenerada por Dios, no puede producir este tipo de obras que bendigan a Dios y que glorifiquen a Dios, y no puede ser fortalecida en su hombre interior, en su mujer interior, para agradar a Dios. Porque justamente esta fortaleza proviene del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿saben lo más hermoso que hay respecto a esta fortaleza?
porque por ahí, no sé, usted ha meditado en eso, por ahí no. Pero una de las cosas más lindas es que esta fortaleza está disponible para el creyente, este poder de Dios para ayudarle a vivir su vida cristiana está disponible para usted constantemente, constantemente. ¿Quién no ha soñado con eso alguna vez? Hablemos un poco de eso. ¿Quién no ha deseado alguna vez tener todo lo que uno desea a su antojo y tenerlo? Bueno, mi hermano mayor, Jorge, y yo, cuando éramos niños, jugábamos a que éramos dueños de un hotel y que podíamos tener todo, con el chasquido de un dedo, tener exactamente todo lo que deseábamos para comer, para divertirnos. En nuestra mente infantil nos encantaba esa sensación de no tener privaciones o limitaciones. Queríamos tener acceso a lo que deseáramos justamente inmediatamente. Pero esto de que le estoy hablando acá acerca de tener el poder de Dios constantemente a su disposición, esto no es un sueño de niños, hermanos. Esto es verdad. El cristiano tiene el poder de Dios a disposición de él cuando sea necesario que lo utilice. Eso es lo que Pablo da a entender cuando escribe esta sección. Él usa un participio presente que denota que esa construcción gramatical que él usa es para señalar que hay una posibilidad constante de usar y de tener disponible ese poder de Dios. Es acceso constante a la fuerza de Dios. Este poder de Dios es lo que le ofrece Dios para que usted, ¿qué? Se robustezca. Si usted quiere vivir una vida fructífera para Dios, robustézcase. Tiene el poder de Dios a su alcance constantemente. Es ese poder de Dios que fortalece a comunidades de fe como estas, como el Ministerio Hispano de Berean Community Church. Es esa fortaleza que nos ayuda a vivir una vida fructífera evangelísticamente, aun cuando esta comunidad de fe se encuentre bajo ataques, sea de parte de la comunidad o distintas pruebas que Dios pone, ¿no? O que Dios permite. Es el poder de Dios liberado en las vidas de la iglesia local que soporta con entereza, gozo, con resistencia y sufrimiento los ataques del enemigo de sus almas. Porque justamente Dios pone a prueba esa fe. Y es esa fortaleza dada por Dios que ayuda a los creyentes a que justamente todo lo que se opone sea vencido. Ahora, una de las palabras que Pablo usa ahí, que esta fortaleza nos da, nos ayuda en nuestra perseverancia. Ahora, ¿qué tipo de perseverancia es esta de la que Pablo habla? Bueno, es ese tipo de perseverancia, hermanos, que permite, vamos a hacer de cuenta como en el ejército, cuando usted en el campo de batalla toma su posición y por más ataque que venga en contra suyo, usted mantiene esa posición. Ese tipo de perseverancia es. Es ese tipo de perseverancia que no procede de la valentía personal o la entereza estoica. Sufrir, está todo bien. Cuanto más sufro, más me parezco a Dios, y lo hace simplemente porque se quiere, digamos, exaltar a sí mismo. No, no es ese tipo de perseverancia. Es una perseverancia que es dada por el Espíritu de Dios. Que si Dios le puso aquí, usted va a perseverar. Hermanos, esta justamente es una perseverancia que es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Es una perseverancia que va a actuar en su vida. No importa qué es lo que usted está enfrentando en su vida. Pablo nos dice esto en Romanos 15:5. Miren esto. Y que el Dios de paciencia y el consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. Entonces, es esta esperanza que le va a dar justamente paciencia y consuelo. Pero la acción de que usted se robustezca, se fortalezca, tiene mucho que ver con operar justamente en el poder de Dios. Y eso es lo que le va a ayudar a ser ¿qué? Sufrido, tener paciencia.
Y paciencia es justamente otro atributo que va a exhibir el cristiano por el Espíritu Santo de Dios, conforme refleja que el carácter de Dios, conforme vive una vida fructífera para la obra de Dios, conforme usted se fortalezca, va a experimentar paciencia. Dios mismo se describe en Éxodo 34:6 para que vea que esto también es un atributo de Dios y usted lo va a poder reflejar si camina en el Espíritu. Éxodo 34:6 nos dice, como lento para la ira y grande misericordia se describe el Señor, ¿no? Y nosotros debemos exhibir ese carácter de ser pacientes, ser lentos para airarnos. Muchos cristianos, no sé, por ahí no están de acuerdo con esto, pero muchos cristianos hacen lo contrario, ¿no? Son como pequeños Hulk, ¿no? Hulk, el personaje este verde y musculoso, ¿no? Que es el alter ego, es que una persona que fue infectada con una dosis letal de rayos de radiación gamma. Entonces, ¿qué le pasa? Sus emociones han sido completamente alteradas, especialmente su ira se desencadena. Y muchos cristianos terminan justamente actuando así, son pequeños Hulk, donde justamente la ira y sus emociones son los que trabajan y poseen y los que mandan. Y bueno, pero nosotros no estamos llamados a eso. Debemos ser fortalecidos y robustecidos, no como el Hulk, por nuestra propia ira. Es todo lo contrario a esto. Es el Espíritu Santo de Dios que debe justamente tomar control de las decisiones que tomamos, de las emociones que tenemos, tomar control de justamente las decisiones, las emociones. Dios trabaja en esa parte para actuar justamente con paciencia, aún en las condiciones más estresantes. Ahora, vivir de esta manera es una gran forma, una gran manera en la que podemos justamente vivir una vida fructífera para la gloria de Dios. Y este es un fruto del Espíritu, como lo dice Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Así que, hermanos, paciencia es un fruto del Espíritu Santo. No es algo que pueda ser producido por la persona. Usted puede ser paciente hasta un cierto punto, pero esta es una paciencia también distinta. Es una paciencia que viene con gozo, aún cantando alabanzas al Señor. Y la falta de este tipo de paciencia puede ser un indicativo de que por ahí usted todavía no ha llegado a un conocimiento salvífico del Señor Jesucristo. Entonces, déjeme preguntarle, usted sabe que soy muy preguntón, ¿cómo está usted en su vida en esa área? ¿Se ve paciente? ¿Se ve produciendo fruto? ¿Ve su paciencia como un fruto del Espíritu de Dios que está siendo exhibido en su vida? Bueno, les recuerdo, hermanos, que en estos versículos que estamos viendo, el apóstol Pablo está orando a Dios. ¿Para qué? Para que los creyentes de Colosas sean facultados por el glorioso poder de Dios para exhibir toda paciencia y longanimidad. Entonces, esto les va a ayudar a hacer frente a la oposición. Ahora, porque cuando ellos actuaban así y cuando nosotros actuamos así, estamos demostrando que la esperanza no está puesta en ellos, en sus fuerzas, sino que está puesta en Cristo. Ahora, esto en el caso de los colosenses, actuando de esa manera, ellos mostraban que su esperanza estaba puesta en Cristo, más allá de lo que los falsos maestros estaban diciéndole, queriendo socavar la imagen y el poder de Cristo. Por eso Pablo ora por ellos, sabiendo que no importa todo lo que él les quiera enseñar, a no ser que Dios esté trabajando en sus vidas, va a ser inútil. Va a ser inútil, porque Dios es el que tiene que transformar su mente, su corazón, ayudarle justamente a producir estos frutos, porque humanamente es algo infructuoso, pero con el Espíritu de Dios usted puede vivir una vida fructífera. Pero
notarán que no solamente debemos ser fortalecidos para obtener perseverancia y paciencia, sino que se nos agrega un condimento extra. ¿Cuál es ese? Con gozo, con gozo. Entonces es como cuando uno le dice a su hijo, ¿no? Bueno, hace esto, hace lo otro, y el hijo dice, bueno, está bien, ¿no? Lo hace, pero así a regañadientes, ¿no? Pero muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, de estar justamente probado, algo que no me gusta, y yo digo, bueno, no me gusta, lo hago, lo voy a hacer para Dios, pero digamos como que voy a través de perseverar, pero como se dice, a cara de perro, ¿no? Así enojado y no estoy de acuerdo con esto. Pero aún con esa actitud a veces de preguntarle a Dios, pero ¿por qué me tengo que gozar? Tengo que pasar por esto y todavía me tengo que gozar, ¿no? Entonces, justamente la analogía del niño, cuando uno le dice, hace esto, y viene y le dice, bueno, ya lo hice, ¿estás contento ahora? ¿No? Y esa es una mala actitud de parte del niño. A veces, si somos descuidados, podemos tener actitudes parecidas a Dios, de perseverar en cosas que Él nos pone delante nuestro, pero con una actitud incorrecta, sin gozo, sin gozo. Pero sabemos justamente que esto es algo que debemos tener para agradar a Dios y traer justamente ¿qué? Frutos y vivir una vida fructífera, agradable a Dios. No es solamente pasar por el momento y revelarse delante de Dios, poner justamente, ¿se acuerda la carita que ponía don Ramón cuando doña Florinda le daba la cara y se iba así, ¿no? Y bueno, a veces nosotros también tenemos esa actitud y no debemos hacerlo. Debemos mostrar otra actitud. No sé si han visto la película, una de las Terminator, ¿no? Que cuando se tenía que autodestruir para proteger a la humanidad, ¿qué hizo? Conforme bajaba al lago de fuego, él puso su pulgar para arriba, diciendo, todo está bien, no te preocupes. O sea, estaba dando su vida para proteger a la humanidad y él está bien. Y a veces, ¿sabe qué? Esa es la actitud que debemos de tener nosotros también. Que cuando Dios nos hace pasar por algo y Él nos está dando la fuerza por el Espíritu Santo, nos está robusteciendo de que pasemos con paciencia, con longanimidad, pero también con gozo. Que tengamos esa actitud del Terminator de decir, Señor, gracias por esta prueba. Gracias porque al pasar por esta prueba y con gozo, veo que el Espíritu Santo está trabajando en mi vida. Entonces, ese gozo es una señal de que estamos viviendo una vida fructífera. El gozo es también ¿qué? Un fruto del Espíritu. Y como les dije al principio del mensaje, este pasaje nos muestra 4 acciones que todo cristiano que desea vivir una vida fructífera debe aplicar. Esto le alentará a usted ¿a qué? A que se esfuerce a vivir una vida fructífera para la gloria de Dios. Entonces, vimos 3 acciones ya. Y la cuarta de esas acciones es que usted agradezca. No me crea a mí, véalo ahí, está en el pasaje. Dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Viva una vida fructífera, hermano. Sea agradecido. Agradezca. Les voy a dar, imagínense esto, acompáñenme un poquito en su imaginación. Imagínense que usted está con su auto averiado al costado de la ruta. Está frío, está lloviendo, una tormenta, copiosa lluvia, ¿no? Entonces, encima de eso su celular está muerto. Encima de eso está llegando tarde una cita inmigratoria, que puede tener su ciudadanía o lo que sea. Y encima de eso también es el cumpleaños de su hijo y le prometió y usted tiene el pastel, la torta, el cake en el auto. Imagínese que está en el momento de todo eso, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que usted hace? Usted se vuelve al auto una y otra vez, levanta el capote, ¿no?
y mira y ve que no puede hacer nada y se sigue empapando y dice, bueno, no hay nada que pueda hacer. Y de pronto, en el medio de esa situación, viene una tremenda troca, un auto enorme y hermoso, y dice, ¿no? En ese lugar que era inaccesible, que usted estaba solo, nadie podía ir a ayudarlo, esta persona se acerca, baja la ventanilla y le dice, toma mi auto, toma mi celular, hay dinero en la guantera por si lo necesitas, y bueno, te veo después. Y usted, obviamente, ¿qué hace? Ese misterioso individuo se baja, le da la llave. Entonces usted dice, se va a terminar todo lo que justamente tenía que hacer y que milagrosamente está pasando ahora. Ahora, el individuo se queda ahí, usted se lleva su auto, sigue con su vida. Al otro día su esposa le dice, nene, ¿te comunicaste con este individuo? Y usted le dice, nah, después lo llamo. Después de que su esposa le recuerda 4 veces que usted tiene que llamar a este individuo y hablar con este misterioso y bondadoso individuo, usted le dice, bueno, está bien, ahí lo hago, a regañadientes, ¿no? Entonces le dice, bueno, llama al individuo y le dice, bueno, ¿dónde querés que te deje el auto? Ok, lo dejo allá, ¿ok? No le pude cargar gas, ¿ok? Bueno, te dejo, estoy apurado, fue un gusto hacer negocios contigo. Chao. ¿Qué? Imagínese esa situación. Espero que usted esté tan indignado como yo, pero calmémonos un poco a su vez, porque muchas veces nosotros hacemos eso con Dios. Él, que nos salvó de la muerte, que nos arrancó cuando íbamos camino a la vida eterna en el infierno, que nos dio nueva vida, que nos dio lo más preciado, su Hijo Jesucristo, y lo único que escucha de nosotros es, ¿qué? Queja, descontento, ingratitud, y lo que es aún peor, es cuando la razón de esa falta de agradecimiento es porque creemos que nosotros estamos contribuyendo en algo a nuestra salvación. Como que, Dios, no me pidas mucho porque yo estoy haciendo mi parte. ¿No? Sí, eso es increíble, pero pasa. Pero la mayoría de las veces cuando esas personas no son agradecidas a Dios, es porque ellos no creen que tienen algo de que agradecerle a Dios. Ellos viven bajo la ilusión de que su sistema de reglas y actividades religiosas son lo que lo van a llevar al cielo. Ellos creen que la religión y las buenas obras son los que los van a llevar al cielo, entonces no le agradecen a Dios, porque según ellos no tienen nada que agradecer, ellos están haciendo su parte. Y esto es lo que pasaba en Colosas, cuando los falsos maestros que estaban socavando el valor de Cristo, al echar dudas sobre la persona y la obra de Cristo, lo que querían eran justamente llevar a estos cristianos a este sistema de reglas, a esta religión, vana sutileza, según la tradición de los hombres. Esto está en el 2.8. Estos falsos maestros, los que querían seguir un riguroso sistema hueco y vacío, un sistema que no tiene poder para salvar, querían que siguieran sus preceptos, tales como no toques, 2.20. Todas las cosas relacionadas con este tipo de ascetismo, el castigo del cuerpo para liberar el espíritu, dicen todo es vano, todo es vano. Pero este estilo de vida vano e impotente los ponía en la actitud de confiar en sí mismos y no en Dios. Y por ende, como resultado, ¿qué hacían? Se olvidaban de dar gracias. Por eso Pablo les dice, den gracias. Para vivir una vida fructífera, para la gloria de Dios, agradezca, dé gracias. Y ellos más que se olvidaban, no sabían dar gracias. Más que no sabían dar gracias, no podían dar gracias. Más que no podían dar gracias, no tenían nada que dar gracias, porque Dios no les había concedido salvación. Y ahí tiene sentido. Lo que quiero decir acá con esto, y quiero ser bien claro, si usted no se encuentra agradeciéndole a Dios,
dude de su confesión de salvación. Tiene todos los derechos, se compró todos los boletos para dudar de su salvación, si usted no es una persona agradecida. Es solo cuando Dios nos concede esa salvación gratuita que viene a través de Cristo que nosotros podemos ser agradecidos, porque sabemos y entendemos que no lo merecemos. Eso me hace acordar a una publicidad de refresco Tang. Había un niño bien malcriado, ¿no?, que hacía un montón de travesuras y venía y le decía al mayordomo, tengo sed, tengo sed. Y no le quería invitar al mayordomo, y el mayordomo, cuando lo veía tomar y disfrutar el refresco, el mayordomo decía, no se lo merece. Y en parte, hermanos, la verdad, no agradecerle a Dios por todo lo que Él nos ha dado y por todo lo que poseemos en Cristo es ponernos en la postura de ese niño. Y realmente Dios nos ha dado una salvación que no nos merecemos. Y así que somos salvos por gracia divina, solamente. Así que agradezca. Seamos agradecidos a Dios. Esa es una manera de vivir una vida fructífera. Y vereanos, este Padre amoroso a quien debemos estar agradecidos, no solo nos ha dado a Cristo, Romanos 8:32 dice, sino que con su Hijo nos ha dado todas las cosas, tales como la herencia de los santos en luz. Entonces, la razón por la que nos da todo esto es porque nos dio a Cristo. Dios Padre lo hizo, no nosotros. Y eso es porque estamos capacitados, porque Él nos capacitó para recibir esta herencia con los santos de luz. Es todo obra de Dios. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos por esto? ¿Cómo no vamos a vivir vidas fructíferas si Él nos ha dado tal gloriosa salvación? Tenemos salvación con la gente de Dios, o como lo dice en griego, clero. La gente de Dios, con los santos en luz, porque Dios nos ama, Dios nos dio su palabra, la creímos, nos dio a su Hijo, le creímos, la aceptamos. Entonces, hermanos, nuestro Dios nos da una herencia eterna para que nos gocemos con Él. ¿Y por qué lo hace? Nos ha hecho su pueblo, como dice 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ay, ay, ay. Hay tanto para decir en estos versículos, pero el tiempo se nos ha acabado. Hagamos un breve repaso para terminar. Vivir una vida fructífera requiere que seamos gente agradecida. Debemos ser agradecidos por la obra de Dios en nuestra salvación. Debemos ser agradecidos por la fortaleza que Dios nos brinda constantemente. Esa fortaleza es la que nos permite crecer constantemente a pesar de la oposición. Y es esa oposición la que nos ayudará a producir frutos que son de Dios. Frutos que pasan la prueba de las más intensas vicisitudes. Y conforme vimos a Pablo orar por la iglesia colosense, su oración nos instruyó en cómo vivir una vida fructífera. ¿Qué debe usted hacer? Produzca, crezca, robustezca y agradezca. Este es un buen plan para una vida fructífera. Este pasaje, hermanos, nos mostró 4 acciones que todo cristiano que desea vivir una vida fructífera debe aplicar. Y esto nos alienta para que justamente nos esforcemos a vivir una vida fructífera para la gloria de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que Pablo oró a favor de esos colosenses. Y la misma oración es nuestra oración, Señor. Permítenos glorificarte viviendo vidas fructíferas. Permítenos, Señor, producir esos frutos, frutos de arrepentimiento, frutos, Señor, de santidad. Permítenos, Señor, crecer constantemente para entender más y más acerca de tu verdad, de quién eres, de tu persona. Permítenos, Señor, robustecernos con el poder que constantemente está a nuestra disposición para toda paciencia y longanimidad, pero también ayúdanos a hacerlo con gozo, no a regañadientes. Y permítenos, Señor, verdaderamente ser gente agradecida por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Te amamos y te bendecimos.
En el nombre de Cristo oramos. Amén.